Mónica comenzó a dar un paseo por su cuenta, mirando los alrededores. La hacienda tenía prados verdes, jardines hermosos y los cultivos de caña se veían a lo lejos. Además, las aves cantaban alegres melodías. Mónica caminó sin darse cuenta hacia el caserío, donde comenzó a escuchar el bullicio de la gente. A lo lejos, la voz de una mujer cantaba una melodía que a Mónica le pareció intrigante, pues no entendía lo que decían. También se escuchaba cómo las niñas brincaban y jugaban. Mónica se acercó y observó por el medio del cerco de madera. Una señora mayor tenía en sus manos algunas tiras de mimbre y con ellas estaba tejiendo canastas, mientras que una más joven estiraba la ropa y era esta última quien cantaba, mientras las dos niñas más pequeñas, como en una ronda, cantaban y bailaban. El ambiente era tan alegre, todo parecía un paraíso. Las flores de enredadera subían por entre algunos de los muros de las casas, las aves cantaban y la brisa del mar, que quedaba hacia los lados del cultivo, llegaba con sutileza. Era verdad que el calor era fuerte, pero los árboles cubrían y daban frescura a aquel lugar apartado, que Mónica consideró un paraíso escondido. La señora mayor levantó la vista y vio a Mónica observando. Se detuvo un momento, sorprendida, y luego sonrió. ¿Qué hace aquí, niña?, preguntó, dejando a un lado su trabajo. Mónica se sonrojó, sintiendo que había sido descubierta. Estaba paseando, dijo, tratando de explicar. La señora mayor asintió con la cabeza, sonriendo. Pase, dijo. Estamos en casa. Mónica comenzó a platicar con Ana, la señora mayor, que le ofreció agua de frutas. Luego, la niña más pequeña le trajo una flor para que se pusiera en su cabello. Mónica estaba muy sorprendida por el trato amable de aquellas personas, que a duras penas sí la conocían por haberla visto en la hacienda. Disfrutaba tanto y todo era tan alegre, que no se percató de cuánto tiempo pasó allí hasta que Lupe, a los gritos, la llamaba desde lejos. Entonces, una de las jovencitas, llamada Lucía, le dijo, niña, creo que la están buscando de la casa grande. Mónica se puso de pie de inmediato, sonrojada. Por Dios. ¿Qué hora es? Seguramente ya es hora de la comida. La señora mayor tomó las manos de Mónica y la miró con cariño. Tranquila, niña. Puede irse por el camino de atrás y llegará directo a la casa grande y no tendrá que dar la vuelta por donde llegó. Mónica sonrió, complacida por el trato amable y por haber pasado una tarde agradable. Había ayudado a tejer una de las canastas, había jugado un rato con las niñas y ahora se iba con el corazón más tranquilo y alejado de todos aquellos pensamientos negativos que la tenían antes de llegar allí. Gracias, Ana, dijo Mónica, abrazando a la señora mayor. Gracias por todo. Ana sonrió y le dio un beso en la mejilla. Vaya con Dios, niña. Vuelva pronto. Mónica asintió con la cabeza y se despidió de las demás. Luego, tomó el camino de atrás, sintiendo el sol en su rostro y el canto de los pájaros en sus oídos. Se sentía renovada, como si hubiera encontrado un pedacito de felicidad en aquel lugar escondido. Cuando Mónica llegó a la casa grande, ya todos la estaban esperando. Catalina, por su parte, la miró con reproche. Por Dios, hija. ¿Dónde estabas?, dijo con un tono serio. Lo siento, madre. Estaba caminando y perdí la noción del tiempo, dijo Mónica, avergonzada. Cuando miró hacia el comedor, vio la figura de Francisco en su silla de ruedas y de inmediato su rostro se iluminó. Tío Francisco, dijo, y corrió hacia donde él estaba, tomándolo de las manos y saludándolo. Francisco sonrió, feliz, apretando con sutileza las manos de Mónica. Vamos a comer, dijo Sofía con voz severa. Todos comenzaron a ir hacia el comedor, donde acomodaron también a Francisco. Mónica, con un gesto, le preguntó a Matías si podía colaborarle, pero Matías respondió con una sonrisa. No se preocupe, señorita. Yo me encargo de todo lo que necesite el señor. Usted solo disfrute de la comida. Francisco la miró, sus ojos brillando de alegría. Francisco esperaba que Mónica fuera la esposa de Andrés, no se imaginaba que su hijo había tomado una decisión totalmente diferente,
pero comenzó a sospecharlo cuando vio a Andrés correrle la silla a Aimee. Sus miradas y gestos demostraban que había caído por ella. La comida transcurrió en un ambiente alegre, con conversaciones animadas y risas. Mónica se sentía feliz de estar con Sofía, su madre y Francisco, aunque disfrutaba escuchar las conversaciones animadas y ocurrencias de Alberto y su hermana. Francisco no podía evitar sonreír al ver el ambiente agradable que hacía tiempo no podía disfrutar. Francisco, a pesar de su enfermedad, tenía ojos ágiles y observaba los pequeños gestos de Andrés hacia Aimee, pequeñas y sutiles palabras cuando le pasaba algún condimento o cuando le sonreía. Pero también notó algo extraño: de vez en cuando, Andrés miraba a Mónica. No era una mirada lujuriosa, al contrario, era una mirada de admiración. Y Francisco, en su interior, pensaba: ay, hijo mío, espero que no te equivoques en tu elección y que tu orgullo no te lleve a cometer un error, tal como lo hice yo. Francisco entonces miró a Sofía, quien sonreía feliz y platicaba con Alberto. Este último le coqueteaba con galanteo y Sofía se notaba radiante ante tal actitud. La mirada de Francisco se detuvo un momento en Sofía, recordando viejos tiempos y sentimientos que creía olvidados. Suspiró para sí mismo, pensando que quizás no era el único que había cometido errores en el pasado. Los días fueron pasando plácidamente. Mónica disfrutaba mucho de pasar tiempo con su tío y también de caminar, y de vez en cuando podía pegarse pequeñas escapadas hacia el caserío. En una ocasión, se sentó bajo un gran árbol a admirar el paisaje. Estaba tan concentrada y sumida en sus pensamientos, añorando que su tío pudiera volver a caminar, que no se percató que a lo lejos Andrés y Alberto la observaban. Alberto, codeando a Andrés, le dijo: puede que sea una mojigata, pero es bonita. ¿No piensas en darle una oportunidad? Andrés volvió a verlo con gesto serio. Las mojigatas no son mi tipo. Si te gusta, ya sabes lo que opino. Por mí no hay problema. Entonces, ¿piensas declarártele a Aimee?, inquirió Alberto. Sí, estoy pensando en proponerle matrimonio antes de que se vayan. Oh, vaya. Eso es bastante rápido, amigo, dijo Alberto. Andrés entonces lo miró un poco más sereno. Sabes que tengo urgencia de casarme y tengo urgencia de administrar estos bienes. Tú y yo sabemos que no podemos demorar ciertos asuntos. Alberto lo miró sonriendo. Sí, en eso tienes razón. Pero, entonces, ¿qué con ella?, dijo Alberto, haciendo un gesto con una ceja y señalando con la cabeza hacia Mónica. Nada. Si la quieres, es tuya. Pero te advierto, no tienen un centavo y por mi parte, sabes que no puedo apoyarte mucho. Al menos no por ahora. Alberto sonrió cínico. Bueno, tendré que pensarlo. Además, pienso darme una vuelta por el pueblo y mirar qué otras opciones puedo tener. Aunque en la capital también le eché ojo a cierta heredera rica, pero tendría que irme a la capital y en el momento, sabes que no cuento con fondos para vivir allá. Andrés meneó la cabeza negando. Eres un descarado, pero bien, esa será tu decisión. Por ahora, voy a divertirme un poco y mirar la reacción de la monjita. Andrés dejó a su amigo parado y se fue hacia donde estaba Mónica, con una sonrisa en su rostro. Mónica. ¿Por qué tan pensativa? Andrés habló justo detrás de ella. Mónica se sonrojó intensamente al escuchar la voz de Andrés y ver que había descubierto su secreto. Se apresuró a borrar las letras de la tierra con su pie, intentando disimular su turbación. No, no es eso, estaba pensando, dijo, tratando de sonar casual. Solo estaba pensando en mi tío, en su recuperación. Pensó la joven, pero no logró decir nada. Andrés se acercó a ella, sonriendo con una mezcla de curiosidad y diversión. «¿En tu tío?», repitió, sentándose a su lado bajo el árbol. «¿Y qué te hace pensar en él?». Mónica se encogió de hombros, intentando cambiar de tema. «No sé, solo meditaba en algunas cosas, además esta hacienda hace que uno pierda la noción del tiempo, debe ser eso, supongo». Andrés la miró con interés, estudiando su rostro. «Mi padre, es un hombre afortunado», dijo, su voz baja y suave. «Tiene a alguien que piensa en él de esa manera,
aunque no veo por qué lo niegas. Mónica se sintió incómoda bajo la mirada de Andrés y se levantó, intentando alejarse. Debo irme, dijo, sin mirar atrás. Andrés se levantó también, siguiéndola. ¿Por qué te vas?, preguntó, caminando a su lado. ¿Te he dicho algo que te haya molestado? Mónica negó con la cabeza, sin saber qué decir. No, no es eso, solo que debo ir a ver a mi madre. Andrés sonrió, como si supiera que estaba mintiendo. Está bien, dijo. Te acompañaré. Andrés acompañó a Mónica de regreso a la casa grande, manteniendo una conversación ligera y amable que la hizo sentirse un poco más cómoda. Pero él pensaba aún en lo ocurrido y en lo poco que pude leer. Mónica, eres tan difícil de entender, pensaba Andrés. Así que queriendo incomodarla le pregunto. ¿Aún crees que hallarás un hombre como mi padre, para casarte? Mónica se sonrojó intensamente al escuchar la pregunta de Andrés y se detuvo en el pasillo, mirándolo con sorpresa. No. No eso, yo. Tartamudeó, intentando encontrar las palabras adecuadas. Es solo que, mi tío Francisco es un hombre muy especial, aunque dudo encontrar a alguien como él. Respondió finalmente un gesto de altivez apenas percibido. Andrés la miró con curiosidad, su mirada penetrante. Especial, repitió Andrés. ¿Por qué? Mónica se sintió atrapada, sin saber cómo explicar sus sentimientos sin parecer inapropiada. La admiración que ha sentido siempre por su tío es genuina, ya que al perder a su padre de niña, fue Francisco quien con palabras cálidas le hizo sentir seguridad. Luego, a pesar de su accidente, en las ocasiones en que lograba visitarlo, él siempre sonreía y ella aprovechaba para leerle. Esos momentos los atesora. Quisiera un esposo cariñoso y que le dé seguridad, un buen padre para sus hijos. Sin embargo, nada de eso se lo podría decir a Andrés, a quien ella considera que no se parece a su padre. Porque es un hombre bueno y amable, dijo finalmente, intentando sonar convincente. Me ha tratado como a una hija desde que era pequeña. Andrés asintió con la cabeza, su expresión inescrutable. Entiendo, dijo. Mi padre siempre ha sido un hombre de buen corazón. Aun estando ahora en esa silla, sigue siendo el padre amoroso y esposo digno, que tú admiras. Mónica asintió rápidamente, aliviada de que Andrés pareciera aceptar su explicación. Sí, es un hombre muy bueno, repitió, sonriendo. Me alegra que sea así. Andrés sonrió también, pero Mónica notó algo en su mirada, que la hizo sentir que no estaba completamente convencido de sus palabras. Sin embargo, Andrés tenía sentimientos encontrados. Sabía que Mónica veía a su padre como a un tío, pero la preocupación de ella por su padre y el trato entre ellos era demasiado cercana. Andrés siempre había sentido cierta envidia, por la manera en que Mónica miraba a su padre. Esa admiración, siempre había hecho que él se sintiera inferior y ahora, a pesar de ya ser un hombre hecho y derecho, de haber regresado como un caballero de Europa, notaba que Mónica seguía mirándolo como si fuera un niño malcriado. En su interior, Andrés sentía enojo y disgusto, así que decidió preguntarle, entonces, ¿solo te casarás con alguien que se parezca a mi padre? ¿Cierto? Mónica, nuevamente sorprendida por la pregunta y por el tono que Andrés usó, lo miró, pero no le dio importancia. Encogiéndose de hombros, le dijo. Hombres como tu padre son difíciles de encontrar. Sin embargo, cada persona tiene sus propias cualidades. Tú, por ejemplo, el tiempo que estuviste en el extranjero te haya servido y puedo decir que tu madre se siente muy orgullosa de ti, por todo lo que has logrado, has demostrado tus cualidades y eres un digno hijo de tu padre. Andrés notó que Mónica trataba de congraciarse con él, dándole una sutil palmadita en el ego. Pero él no se sentía satisfecho, su orgullo herido aún ardía. No te preocupes, Mónica, responde Andrés. Yo tampoco tengo ningún interés en ti. Al contrario, me alegra que yo no sea de tu agrado, ya que de esa manera, cuando me comprometa con alguien más, tú no te sentirás agraviada. Mónica había comenzado a caminar delante de Andrés, pero cuando escuchó estas palabras,
se detuvo y volvió a mirar a Andrés con una sonrisa complacida. Eso era precisamente lo que ella quería escuchar, ya que no tenía ninguna intención de casarse con el joven. Me alegra que pienses así, dijo Mónica. Espero que encuentres una mujer digna de ti y de tu apellido, y que las expectativas que tanto tú como mi madrina Sofía tienen se cumplan. Sobre todo, espero que esa persona pueda cuidar muy bien también de mi tío Francisco. La mención de Francisco nuevamente en la conversación, hizo que Andrés apretara los puños y caminara detrás de Mónica casi resoplando, pero la joven estaba tranquila. En el camino, se encontraron con Aimé, que venía sonriendo y platicando con Alberto. A Andrés de inmediato se iluminó el rostro. Aimé, qué bueno encontrarte, dijo Mónica, sonriendo. Aimé, al ver que Andrés venía detrás de Mónica, se sorprendió. Oh, vaya, qué bueno verlos, dijo Aimé, con un pequeño tono de sospecha. Andrés, por su parte, de inmediato sonrió, feliz y radiante. Aimé, me alegra que estés aquí. ¿Nos acompañas a ver a mi padre? Aimé estuvo feliz y encantada de hacerlo. Alberto, por su parte, se despidió. Yo sí quiero ir a descansar un rato. El clima me tiene sofocado. No sé cómo ustedes soportan. Andrés palmeó el hombro de Alberto y le dijo, tranquilo, amigo. Ve y pide un poco de agua fresca y reclúyete en tu habitación si eso deseas. Nosotros visitaremos a mi padre. Francisco estaba precisamente haciendo algunas terapias con Matías. Había comenzado a escribir pequeñas frases en una hoja de papel, pero cuando escucharon el bullicio, en la pequeña salita que quedaba anexa a la habitación, Francisco hizo un gesto a Matías. Este último tomó rápidamente los lápices y las hojas que había escrito Francisco, las metió en el gabinete. Luego, acomodó a su paciente en la silla de ruedas y cubrió sus piernas, las cuales él estaba masajeando para hacerle terapia y estiramiento. En eso, se escuchó la voz de Andrés, alegre y jovial, padre, hemos venido a visitarte. Francisco sonrió al ver a su hijo, con la mano extendida, tomó la mano de su hijo. La calidez en el gesto hizo que Mónica se sintiera feliz. Se notaba que Francisco amaba a su hijo como a nada. Luego, la miró a ella y también extendió la mano, pero entonces Mónica, para no incomodar a Andrés, dijo, yo solo vine a saludarte brevemente, ya que estuve dando un paseo. Me siento algo cansada, te voy a dejar aquí con mi hermana y Andrés para que platiquen un rato. Francisco notó entonces la presencia de Aimé, que también le sonreía cálidamente. Aimé extendió la mano y tomó la de Francisco. Sí, me encanta ver que cada día está mejor y seguro que estar con su hijo le alegra mucho, ¿verdad? Francisco asintió con la cabeza, haciendo un gesto y mirando a su hijo con orgullo. Los jóvenes se quedaron y Andrés comenzó a platicar acerca de lo que había hecho en Europa, mientras Aimé se sentaba a su lado y lo escuchaba con admiración. Anhelando si era posible, algún día estar ella misma viviendo entre la nobleza y lujo de Europa. Francisco notó que la pareja cada vez estaba más unida y, aunque en su interior deseaba que Mónica fuera su nuera, si su hijo se había enamorado de Aimé, nada podría hacer, así que aceptó la realidad. La semana al fin fue llegando a su fin y las Candeces de Altamira debían volver al pueblo y a su casa. Entonces Andrés fue a ver a su madre. Madre, quiero que me des el anillo para el compromiso. Sofía lo miró, preocupada. ¿Estás seguro de que quieres formalizarlo tan pronto? Preguntó ella. Sí, es lo mejor. Además, tú misma me has dicho que en cuanto me case me darás la herencia que mi abuelo me dejó. Quiero comenzar a trabajar en la hacienda y quiero poder hacer algo de mi vida. Sofía lo miró, orgullosa de su hijo. Está bien, como tú quieras. Sí, sí, el testamento de tu abuelo especificaba que debía entregársete su herencia cuando te casaras, así que así se hará. Debemos llamar al notario. Sofía rebuscó en su pequeña caja fuerte, sacó el anillo que alguna vez le había pertenecido y que ahora pasaría a ser de su nuera. ¿Quieres que organice algo especial?, preguntó Sofía. Andrés entonces la volteó a ver con una sonrisa. Sí, madre, prepara una cena para esta noche, que sea espléndida,
ya que ellas viajan mañana nuevamente para el pueblo. Quiero que esta misma noche quede concretado el compromiso. ¿Piensas hacerlo delante de todos?, preguntó Sofía. Y Andrés sonrió, como si de un niño planeando una travesura se tratara. No, quiero preguntárselo a ella sola y cuando ella me haya dado el sí, entonces lo anunciaré, pero lo haré antes de la cena, para anunciarlo justo en el momento en que todos estemos en la mesa. Sofía estuvo de acuerdo, no entendía cuál era la intención de su hijo. Después de todo, al parecer Mónica tampoco estaba muy interesada en la boda, ya que no le había preguntado por el compromiso ni una sola vez. La única que sí se notaba ansiosa era Catalina, pero seguramente le daría igual si la que se casaba era Mónica o Aimé. Está bien, hijo, haremos las cosas como tú dices. Sofía mandó a llamar a Catalina y con una sonrisa le dijo: Bueno, querida prima, ha llegado el día en que al fin se organizará el compromiso. Mi hijo ha optado por pedirle a Aimé que se case con él. Catalina de inmediato abrió grandes los ojos. ¿En serio, prima? Llena de asombro. Ay, por favor, no finjas asombro, le dijo Sofía, mirándola por el espejo. Sabes muy bien que durante esta semana, Andrés no ha hecho sino contemplar a tu querida Aimé. ¿Y Mónica?, replicó Catalina, con algo de nerviosismo. No te preocupes, creo que tú misma te has dado cuenta de que Mónica no está realmente interesada en Andrés y no ha mencionado el compromiso ni una sola vez. Catalina apretó sus manos con nerviosismo, pues siempre se sentía intimidada por Sofía. Entonces preguntó: ¿a ti no te importa? Después de todo, siempre invertiste en la educación de Mónica. Sofía la miró con una sonrisa. Si lo que te preocupa es que te vaya a cobrar lo que se ha invertido en Mónica, no te preocupes. Después de todo, Mónica siempre fue muy servicial conmigo y cuando estuvo aquí en la hacienda me hizo compañía y también a Francisco, así que olvidemos eso. Catalina casi suspiró de alivio. Sabía que Sofía era generosa, pero también sabía que era muy estricta. Y ahora que la que se casaría con su hijo era Aimé, le preocupaba que la joven no diera la talla. Entonces, casi murmurando, dijo: Es que, bueno, Aimé no tiene la misma preparación que Mónica. La voz pausada y casi imperceptible de Catalina hizo que Sofía perdiera la paciencia. Ay, ya. La decisión de casarse la toma mi hijo, y aunque para mí la mejor opción sería Mónica, he notado que Aimé tiene buenas cualidades. Al menos se ha preocupado por Francisco y noto a mi hijo feliz desde que logré que mi hijo siga estando feliz y tranquilo aquí en la hacienda, no tendré ningún problema. Además, pronto se le entregará la herencia a mi hijo y una de las condiciones es que se case con una mujer de sociedad y que pronto logren tener un heredero. Catalina entonces sonrió complacida. Bueno, si tú estás de acuerdo, yo no tengo ningún impedimento. Por cierto, puedo decírselo a Mónica. Claro, habla tú con ella. No quiero que se sorprenda cuando le den el anuncio. Andrés piensa pedirle matrimonio a Aimé antes de la cena y anunciarlo cuando estemos todos en la mesa, pero he querido mostrarle esta consideración a mi ahijada, debido a que ha sido una buena compañía para mí. Dile que no se preocupe y que si en algún momento llega algún pretendiente, puede pedirme ayuda con la dote. Catalina abrió grande los ojos ante la generosidad de Sofía. Oh, Sofía, te lo agradezco muchísimo, dijo Catalina. La verdad es que para Aimé. Sofía no la dejó seguir hablando. Le dolía la cabeza la forma tan débil de actuar de Catalina. Ay, sí, sí lo sé. Seguramente no tenías nada para darle, pero no te preocupes, no lo necesitamos. Sofía sentía orgullo genuino por Mónica, a quien las damas del pueblo siempre felicitaron por tener una ahijada tan digna. Catalina había pensado sacar algunos bonos que tenía en el banco para darle, así sea una pequeña cantidad, era para Mónica cuando se casara con Andrés. Pero ahora que era Aimé quien se casaba y, además, al parecer Andrés estaba perdidamente enamorado de ella, no veía la necesidad de hacerlo. Guardaría aquellos bonos para su hija mayor, ya que ahora sería ella quien tuviera que buscar un pretendiente. Mas sin embargo, durante estos años, varios jóvenes de los hacendados vecinos se habían acercado a ella,
solo que con el pretexto del supuesto compromiso entre ella y Andrés, Mónica siempre había rechazado. Ahora Mónica podría elegir, tal vez, entre algunos de estos hacendados para casarse. Pensó Catalina, dando gracias al cielo de que una de sus hijas al fin se casara. De inmediato fue a buscar a Mónica para darle la noticia, pero no la encontró en su habitación y tampoco en los alrededores de la hacienda. Mónica había ido al caserío. Pronto se celebraría una fiesta en todo el caserío. Para ellos era una fiesta muy importante y no solamente hacían comidas y se reunían, sino que además solían organizar un baile. Una de las jovencitas le contaba a Mónica todo lo que hacían y Mónica, que nunca había estado en un evento así, anhelaba poder estar allí. Para esa fecha faltan todavía 3 meses, niña, dijo la jovencita. Ojalá usted esté aquí cuando lo hagamos. Mónica comenzó a apretar sus manos, esperando poder estar en el evento. Me encantaría poder estar aquí, dijo, pero no sé si pueda volver a la hacienda. Entonces la jovencita le preguntó, ¿por qué, niña? ¿No se supone que usted se va a casar con el joven? Mónica le restó importancia, encogiéndose de hombros. No lo sé, tal vez sí, tal vez no. Esas cosas en realidad no me importan mucho. La verdad es que por ahora no tengo intenciones de casarme, dijo Mónica. Y la jovencita la miró con alegría. En eso, la mamá de Julia la llamó. Julia, ven, ya es hora de que empecemos a preparar la comida. No demoran en llegar tu padre y tus hermanos. Lucía, que también estaba allí, entonces se puso de pie. Sí, ya casi es hora de la cena. Debemos ir a ayudarles a nuestras madres. Mónica entonces nuevamente se percató de que el tiempo había pasado demasiado rápido. Oh, yo también debo irme. Seguramente mi madre ya debe estarme buscando para que nos organicemos para la cena. Mañana nos iremos, así que quería despedirme de todas ustedes. La señora Ana se acercó a Mónica y, apretando sus manos con cariño, le dijo, nos alegra que haya podido pasar estos días aquí con nosotros y que ojalá pueda volver. Todas se despidieron y Mónica fue rápidamente hacia la casa grande. Pronto se encontró con su madre, que le dio una reprimenda. Por Dios, Mónica. ¿Dónde estabas? Mónica miró a su madre con ojos tristes y una disculpa. Lo siento, madre. Es que sé que mañana nos iremos y quería dar un último paseo por la casa grande. Tú sabes que los jardines me encantan y a veces pierdo la noción del tiempo. Tú siempre vives en las nubes, niña. Dijo Catalina, tomando a su hija por el brazo. Ven, todavía tenemos tiempo para la hora de la cena. Tenemos que buscar algunos vestidos para cambiarnos. ¿Es necesario cambiarnos? Preguntó Mónica, sorprendida. Sí, esta noche será especial. Dijo Catalina. Hija, te haré una pregunta y quiero que seas sincera conmigo. Catalina habló tomando las manos de Mónica y mirándola con tristeza. ¿En verdad no deseas casarte con Andrés? Mónica entonces miró a su madre y, casi susurrándole, dijo, Madre, sabes que mi anhelo en este momento no es casarme. Además, nunca he congeniado con Andrés. En estos días que hemos pasado en la hacienda, apenas sí hemos hablado y siempre noto como si él tuviera algo en contra de mí. Catalina entonces, con una sonrisa, le dijo, está bien, hija. Creo que ustedes dos en realidad no están destinados a estar juntos. Por el contrario, no sé si te has dado cuenta de que Andrés se ha fijado en tu hermana Aimé. Mónica de inmediato supo hacia dónde iba la conversación e internamente se alegró, pero no queriendo demostrar demasiado entusiasmo, dijo. Sí, madre, lo he notado. ¿Crees que ellos dos? La pregunta quedó en el aire y Catalina apretó la mano de su hija. Sí, hija, al parecer Andrés y Aimé se han enamorado. Es tanto así que Andrés quiere hoy mismo proponerle matrimonio a tu hermana. Así que si ellos dos se comprometen, te afectaría. Mónica negó de inmediato. No, madre, no me afectaría, ni me importaría. Al contrario, me alegraría mucho, pues sé que mi hermana durante todo ese tiempo en la capital, quiso encontrar a alguien para casarse. Sé que ella anhela hacerlo y además, Andrés es un buen prospecto.
Sé que mi madrina seguramente la aceptará, pues ella también tiene una buena educación. Catalina sonrió, feliz. Así es, Sofía ha hablado conmigo y está dispuesta a aceptar a Aimé como su nuera. ¡Qué alegría!, replicó Mónica, genuinamente feliz por el futuro de su hermana. Catalina instó a Aimé también a ponerse un hermoso vestido. Aimé no se negó, pues le encantaba vestir las prendas que había traído de la capital. Antes de que llegara la hora de la cena, Juanita fue a llamar a Aimé. Señorita, el joven Andrés pregunta, que si puede pasar un momento a su despacho. Desea conversar algo con usted. Aimé, con los ojos llenos de asombro pero con una chispa de entusiasmo, respondió, sí, claro, ya voy. Se aplicó un poquito más de perfume, se miró al espejo para mirar que todo estuviera perfecto y, casi corriendo, salió de la habitación. Mónica, que estaba en la habitación de su madre, la observó salir con una sonrisa, pero no le dijo nada. Catalina también observaba la escena, pero no la detuvo. Aimé llegó rápidamente al despacho, donde Andrés tenía una copa en la mano y, al mirarla, sonrió alegre. Aimé, estás preciosa, le dijo. Luego, puso el trago sobre el escritorio y fue hacia ella, sentándose los dos sobre el sofá que quedaba enfrente. Andrés, ¿me has llamado por algo en especial?, preguntó Aimé, su corazón acelerado y a la expectativa de lo que él le pudiera decir. Andrés, al notar la puerta del despacho abierta, de inmediato se puso de pie y fue a cerrarla. Aimé hizo un gesto de no comprender la acción. Entonces Andrés le dijo, quiero algo de privacidad. Espero no te moleste, pero quiero hacerte una pregunta, Aimé, y de tu respuesta depende mi futuro. Aimé lo miró, abriendo sus ojos llenos de asombro, pero en su interior sospechando lo que ocurriría. Entonces Andrés, tomando la pequeña caja que tenía sobre el escritorio, la abrió y, poniendo una pierna de rodillas, le dijo, Aimé, desde que te vi, tuve la certeza de que no solamente acelerarías mi corazón, sino también mi vida entera y le darías sentido a todo el esfuerzo que he hecho, tanto en Europa, como el que seguiré haciendo en esta hacienda. Por eso, hoy te pregunto si, deseas ser la mujer que me acompañe el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo? Aimé tragó saliva con nerviosismo. Había esperado esta situación, pero ya estando frente a Andrés, por un leve momento, el rostro de Juan pasó por su mente, apasionado, intenso, alocado, celoso, y posesivo. Pero, lastimosamente, un don nadie, pensó Aimé. Esta es mi oportunidad y nada ni nadie me hará ir en contra de lo que merezco. Menos tú, Juan. Aimé sacudió su cabeza sacando la imagen de Juan. Andrés seguía esperando y Aimé estiró la mano y, con una sonrisa tímida, le dijo, aunque haciéndosele un nudo en la garganta. Sí, por supuesto que quiero. Dijo Aimé, sus ojos se llenaron de lágrimas y una sensación entre alegría y angustia se posó en su pecho. Por un momento, deseó que el hombre que estuviera frente a ella fuera Juan. Por un momento, quiso que las manos que la tocaban en ese momento fueran las manos cálidas y algo callosas de Juan. Todo en ese momento le recordaba a Juan y no entendía por qué, si ella había tenido una aventura con él, pero era solo eso, una aventura, después de todo. El hombre, aunque apasionado y sumamente atractivo, no era nadie que pudiera darle la vida que ella se merecía. Ahora, mirando a Andrés, que se sentaba a su lado y acariciaba su rostro con gentileza y se acercaba con delicadeza a besarla, ella anhelaba los labios de Juan. Por un momento, la calidez de los besos de Andrés comenzaron a confundirla. Por un momento, las manos de Andrés acariciaron levemente sus brazos y ella sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, recordando la pasión y el éxtasis que había vivido en los brazos de Juan. Cuando abrió los ojos y vio a Andrés, de inmediato puso su mano en el pecho de él. Interpretando el gesto como una sutil manera de mantener la compostura y la pureza, sonrió, con gesto dulce a su prometida. Ven, vamos a la mesa. Quiero darles la feliz noticia a todos. Y Aimé, aún temblando, asintió. Llegaron a la mesa y el resto de la gente ya los esperaba, Francisco incluido, todos con sus mejores galas, expectantes ante la noticia. Andrés,
Con una sonrisa radiante, tomó la mano de Aimé. Queridos amigos y familia,